Mi vecina me acusó de robar sus joyas en una fiesta y llamó a la policía. Lo que no sabía es que ya tenía un plan que la dejaría en shock. Mi nombre es Carolina Mendoza, tengo 34 años y vivo en un vecindario donde la apariencia lo es todo. Siempre he sido consciente de cómo las cosas pueden verse desde fuera, de lo que la gente piensa, de lo que los demás dicen al mirarte. Y aunque en este lugar las personas parecen tenerlo todo, no me considero parte de esa élite. No soy rica, pero he trabajado mucho para llegar a un lugar cómodo, uno que no me avergüenza, pero que tampoco tiene la ostentación que la gente en este barrio parece valorar tanto. Vivo en una casa sencilla, pero cuidada, una que refleja el esfuerzo y la pasión que pongo en mi trabajo, un trabajo que heredé de mi abuelo, la restauración de antigüedades y joyas. A lo largo de los años, mi negocio ha crecido. Mis manos, que han pasado incontables horas limpiando, reconstruyendo y renovando objetos del pasado, han transformado una pasión en un pequeño pero próspero taller. Si bien no vivo rodeada de lujos, estoy tranquila. Vivo bien, mejor que muchos de mis vecinos, pero soy consciente de que mi tranquilidad se percibe como una amenaza para algunos. Nadie lo dice abiertamente, pero es un murmullo que corre bajo la superficie, como una corriente subterránea de desdén disfrazada de sonrisas amables. Una de las personas que más claramente me lo ha demostrado es Beatriz, mi vecina. Desde que me mudé aquí, su mirada cargada de envidia no me ha pasado desapercibida. Beatriz es de esas mujeres que parecen estar siempre luchando por destacar, por ser el centro de atención en cualquier situación. Y, para ser honesta, nunca me ha gustado esa actitud. La forma en que se lleva con todo el mundo, tratando de convencerse a sí misma y a los demás de que tiene una vida perfecta, de que su familia es intachable y que no existe nada que la haga sentir insegura. Beatriz es una de esas personas que necesita que todos la vean y la aprueben. Es, en muchos aspectos, como una flor que se marchita bajo la sombra de su propia fachada. Su esposo, Fernando, es dueño de varias tiendas de ropa en el vecindario. Aunque la imagen de su familia parece impecable desde fuera, yo sé que no es oro todo lo que reluce. La verdad es que, en privado, tienen problemas financieros, luchando por mantener la apariencia de lujo mientras las deudas se acumulan. No es que me alegre de su situación, pero me hace pensar en cuán frágiles son las apariencias, en lo fácil que es para algunos esconder sus verdaderas luchas tras una fachada bien construida. Beatriz nunca ha ocultado su desprecio hacia mí. Las veces que nos hemos cruzado en las reuniones del vecindario, su tono siempre ha sido cortante. Se burla de mi trabajo, de lo que hago con mis manos, como si restaurar objetos antiguos fuera algo menos valioso que diseñar ropa o vender lo que está de moda. Me hace comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa o mi auto, insinuando que no tengo el estilo adecuado, como si eso tuviera algo que ver con lo que soy realmente. En cada oportunidad que tiene, intenta minimizar mis logros, comparándolos con los suyos, como si su vida y su riqueza fueran el estándar al que todos debieran aspirar. No me afecta demasiado, porque sé quién soy, lo que tengo y lo que he logrado por mi cuenta. A pesar de sus intentos de hacerme sentir menos, siempre he mantenido la cabeza en alto, convencida de que mi valor no se mide por lo que llevo puesto o por la cantidad de cervezas caras que puedo beber. Sin embargo, lo que no esperaba era que su resentimiento llegara tan lejos. Nunca imaginé que una simple rivalidad de vecinas pudiera escalar hasta un punto tan destructivo. Pero así es como funcionan las cosas en este vecindario, todo es una competencia oculta. Lo que al principio parecía ser una amistad superficial se fue transformando en algo más turbio, algo que no pude ignorar por más tiempo. Y entonces, llegó la invitación. La fiesta de cumpleaños de Beatriz. No entendí por qué me había invitado, sinceramente. Sabía que a ella no le gustaba nada de lo que hacía, ni mi forma de vestir, ni mi vida aparentemente tranquila. Pero quizás pensó que invitarme sería una forma de reafirmarse, de demostrar que no tenía ningún problema con las personas que no formaban parte de su círculo de perfección. A pesar de que la invitación me sorprendió, acepté. No quería darle la razón para hablar mal de mí. Y aunque sabía que no iba a ser un evento placentero, decidí asistir para no dar pie a más rumores. La noche de la fiesta llegué puntual, como siempre. Me arreglé con un vestido sencillo pero elegante, que sabía que no opacaría a Beatriz, pero que me haría sentir cómoda y segura. No iba a darle el gusto de verme mal.
La fiesta se celebró en el jardín de su casa, una mansión decorada con toda clase de adornos sofisticados, la típica muestra de ostentación para aquellos que buscan impresionar. El ambiente estaba cargado de risas falsas, de elogios vacíos, de personas que se movían en grupos tratando de parecer más importantes de lo que realmente eran. Era como estar en una película donde todos interpretaban papeles que no les pertenecían. Beatriz estaba en su salsa, rodeada de su séquito de amigas, todas tratando de llamar la atención con sus ropas caras y sus sonrisas forzadas. La gente que asistía a la fiesta era la alta sociedad del barrio, todos tratando de mantener las apariencias de que su vida era perfecta, aunque todos sabíamos que no lo era. En ese ambiente, me sentí como una extraña, pero no me importaba. Sabía que no encajaba en ese mundo, y de alguna forma, eso me daba una satisfacción secreta. La noche transcurría sin grandes sorpresas hasta que, de repente, algo inesperado ocurrió. Durante la fiesta, Fernando se acercó a mí con una sonrisa cálida en el rostro y, ante la mirada atónita de Beatriz, me entregó una caja envuelta con un moño dorado. No entendí de inmediato el motivo, pero él, con su habitual amabilidad, me explicó. Es un pequeño detalle para agradecerte por ayudarme con aquella restauración, Carolina. Me salvaste en un momento difícil. Mi sorpresa fue inmediata. No esperaba que Fernando me regalara nada, y mucho menos algo tan lujoso. Abrí la caja con cautela, casi sin creer lo que mis ojos veían. Dentro, relucía un collar de diamantes y zafiros, tan brillante que parecía captar toda la luz de la fiesta en su interior. Era hermoso, y a pesar de que entendí la intención de Fernando, una parte de mí se sintió incómoda, no tanto por el regalo en sí, sino por lo que representaba. En ese instante, Beatriz cambió de color. Su rostro, antes tan arrogante y seguro, se tornó pálido. Su boca se apretó, como si estuviera luchando por controlar la ira que comenzaba a brotar de ella. Intentó sonreír, pero la mueca era tan falsa que casi podía oírla rechinar. La envidia que sentía emanando de ella era palpable, como una nube oscura que se había apoderado de la atmósfera. Las conversaciones en el salón se apagaron brevemente, y las miradas comenzaron a dirigirse hacia Beatriz y hacia mí. Algunas mujeres cuchicheaban, esperando ver cómo reaccionaría. Y, por supuesto, Beatriz no tardó en hacer su jugada. Con una sonrisa forzada y la voz cargada de veneno, dijo: «¡Qué bonito regalo! Espero que Carolina lo valore, porque no todas pueden pagar algo así». La ironía en su tono era evidente. Sabía que estaba intentando menospreciarme, como si lo que ella no entendía era que yo no necesitaba ese tipo de validación. Sabía que sus palabras estaban llenas de resentimiento, pero no quise responder. No valía la pena. Sin embargo, algo en su mirada, algo en la forma en que me miraba, me decía que esto no había hecho más que empezar. El veneno estaba ya en el aire, y su intento de ridiculizarme acababa de encender una chispa que, sin duda, provocaría una explosión. Pero lo que Beatriz no sabía, lo que aún no había descubierto, era que yo no iba a dejarme derribar tan fácilmente. La fiesta continuó, pero el aire se sentía denso, como si una tormenta invisible estuviera acechando desde lejos. La risa artificial de los invitados se mezclaba con la música, creando una atmósfera de falsedad que me ponía incómoda. Decidí alejarme un momento, necesitaba calmar mis pensamientos, así que fui al baño. Estaba allí, mirando al espejo, tomando un respiro cuando, de repente, una sensación extraña me invadió. Algo no estaba bien. Al regresar al salón, la tensión en el aire era palpable. Un grupo de personas estaba reunido alrededor de Beatriz, que parecía estar al borde del colapso. Su rostro estaba distorsionado por una mezcla de angustia y rabia contenida. Los murmullos de la multitud se hicieron más intensos a medida que me acercaba. Entonces, escuché las palabras que marcarían el giro de los acontecimientos. «Alguien robó mi joyero. Mis anillos, mis pulseras, todo ha desaparecido». Y gritó Beatriz, levantando las manos al cielo como si fuera víctima de una gran injusticia. Su tono dramático, casi teatral, retumbaba en el aire. En ese instante, todo se detuvo. Las miradas de los invitados se volvieron hacia ella, algunas llenas de preocupación y otras, muchas otras, llenas de morbo. Sin embargo,
Lo que más me impactó fue la dirección en la que sus ojos se fijaron. Me miró con una falsa indignación, como si yo fuera la responsable de su aparente tragedia. Y entonces, como si todo estuviera planeado, me señaló con un dedo tembloroso y acusador. Carolina. Fuiste la única que entró a mi habitación cuando fuiste al baño. ¿Puedo revisar tu bolso?, dijo, con la voz tensa y cargada de veneno. El silencio en la habitación fue absoluto. Pude sentir el peso de todas las miradas clavándose en mí. Los ojos de los presentes pasaban de Beatriz a mí, como si esperaran una reacción. Mi estómago se contrajo, no por miedo, sino por la rabia contenida. Sabía lo que estaba haciendo, intentaba ensuciar mi nombre, hacerme quedar como una ladrona ante todos. Y no pensaba permitirlo. Sin embargo, mi respuesta no fue la que esperaban. En lugar de defenderme o gritar, simplemente me quedé allí, de pie, observándola. Crucé los brazos con calma, dejando que la tensión se acumulase en el aire. Mi mirada era tranquila, pero dentro de mí, una tormenta de furia y estrategia se desataba. Da adelante, haz lo que quieras. Pero espero que estés preparada para lo que venga, respondí con una sonrisa fría. No tenía miedo. De hecho, sabía que el juego se estaba volteando en mi favor. Beatriz, por supuesto, no entendió lo que estaba diciendo, pero su rostro mostró una ligera sombra de incertidumbre. En su mente, parecía que ya había ganado, pero en el fondo, algo me decía que esta vez no sería tan fácil. En un giro de los acontecimientos, Beatriz, visiblemente enloquecida, ordenó a su esposo, Fernando, que llamara a la policía. «Llama a la policía», y dijo, casi exigiendo que todo se resolviera a su favor. Si Carolina no tiene nada que ocultar, no tendrá problema en que revisen su bolso. Los murmullos de la multitud aumentaron y, por un momento, todos los ojos estaban sobre mí. Mi corazón latía con fuerza, pero mi expresión se mantenía impasible. No había necesidad de defenderme cuando sabía que la verdad estaba de mi lado. Sin un atisbo de duda, respondí. No hay problema, Beatriz. Puedes revisar mi bolso. Pero espero que estés lista para las consecuencias de tu acusación. La mirada de Beatriz vaciló por un segundo, aunque intentó disimularlo rápidamente. La incertidumbre se hizo visible en sus ojos, y eso fue lo que me dio la ventaja. Cuando la policía llegó minutos después, el ambiente se volvió aún más tenso. Los oficiales comenzaron a revisar mi bolso meticulosamente, pero, por supuesto, no encontraron nada. Nada más que mis pertenencias personales, mi teléfono, algunas llaves, mi billetera. Nada que justificara la acusación de Beatriz. Pero lo que ocurrió a continuación fue lo que realmente le dio un giro definitivo a la situación. Uno de los oficiales, un hombre de rostro serio y profesional, se volvió hacia Beatriz. Si la señora Beatriz cree que alguien le robó, debería mostrarnos imágenes de seguridad. Una casa como esta debe tener cámaras, dijo con calma, pero con la firmeza de quien sabe lo que está haciendo. Los ojos de Beatriz se agrandaron, y un pequeño estremecimiento recorrió su cuerpo. Sabía que las cámaras de seguridad estaban instaladas en varias partes de la casa, y lo que temía más que nada en ese momento era que esas grabaciones pudieran exponer su mentira. Durante un segundo, la fiesta quedó en suspenso. La mirada de todos se fijó en ella, esperando una respuesta. La misma Beatriz que había estado tan segura de su acusación ahora parecía vacilar, como si sus palabras ya no tuviesen la misma fuerza. No. No creo que sea necesario. Tal vez solo olvidé dónde lo guardé, balbuceó, su voz temblando de manera casi imperceptible. Intentaba retomar el control, pero ya estaba demasiado tarde. Fue entonces cuando decidí intervenir, y mi voz salió con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No, Beatriz, dije con una sonrisa afilada, que no dejaba lugar a dudas. Ahora que me has acusado delante de todos, quiero que revisemos esas cámaras. Vamos a ver qué dicen. Beatriz se quedó paralizada. No podía retroceder ahora, no podía dar marcha atrás sin perder toda su credibilidad. El ambiente en la sala era de tensión pura. Todos los ojos estaban sobre ella, esperando la confirmación de que, efectivamente, sus acusaciones eran falsas.
Beatriz no tuvo más opción que aceptar. Fernando, visiblemente avergonzado, asintió sin palabras y accedió a mostrar las grabaciones. El silencio era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Ante todos los invitados y la policía, las grabaciones comenzaron a reproducirse. Lo que se reveló fue algo que, para Beatriz, fue una total y completa humillación. La cámara captó cada uno de sus movimientos. Se veía claramente como Beatriz, con una sonrisa cómplice y nerviosa, se acercaba a su armario justo antes de la fiesta. Allí, con manos temblorosas pero decididas, escondió sus joyas en un compartimento secreto del mismo armario. El video era claro como el agua. No había duda alguna, Beatriz había planeado todo. El silencio que siguió fue absoluto. Los murmullos, las miradas, el desconcierto de los presentes, todo apuntaba a la misma conclusión. Beatriz había orquestado una mentira para desacreditarme, para hundirme frente a todos, pero ahora la verdad estaba expuesta. El rostro de Beatriz, que antes reflejaba una mezcla de arrogancia y furia, ahora estaba descompuesto. Su piel había perdido color, y sus labios temblaban, incapaces de articular una palabra coherente. Debe ser un error. Intentó decir, pero su voz sonó vacía, desesperada. Nadie le creyó. La policía no la arrestó, aunque las pruebas estaban a la vista. Lo que sí ocurrió fue que su reputación quedó destrozada, su imagen perfecta hecha trizas. Nadie podría mirarla de la misma manera después de lo que acabábamos de presenciar. No había vuelta atrás. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió después, cuando Fernando, completamente avergonzado por el espectáculo que su esposa había montado, se acercó a ella con una expresión de desdén. No puedo seguir con alguien tan tóxica. Esto ha sido la gota que colmó el vaso, le dijo en voz baja, antes de dar media vuelta y marcharse de la fiesta sin mirar atrás. El divorcio, aunque no oficial en ese momento, estaba claro en el aire. Beatriz, quien siempre había jugado a ser la reina de la fiesta, había caído del pedestal de su propia creación. Y yo, aunque no deseaba ver a nadie sufrir, no pude evitar sentir una satisfacción amarga al ver cómo las piezas del rompecabezas caían en su lugar. Los días que siguieron al escándalo fueron un torbellino de rumores, chismes y miradas de reojo. El vecindario, que antes era tan perfecto y homogéneo, se volvió un terreno de especulación y desconfianza. Nadie quería tener nada que ver con Beatriz. Las reuniones sociales a las que antes era invitada, ahora se realizaban sin su presencia, y los murmullos sobre su comportamiento errático y su mentira se hicieron cada vez más fuertes. La gente que alguna vez la había admirado por su fachada de perfección comenzó a verla con desprecio. La verdad, aunque dolorosa para ella, era innegable. Pero lo que realmente destruyó a Beatriz no fue el rechazo social, ni siquiera el dolor de ver a su esposo marcharse. Fue el colapso de su vida financiera. Fernando, que siempre había soportado sus exigencias y el derroche sin fin, ya no pudo más. Los rumores sobre sus deudas se filtraron rápidamente, y resultó que, mientras Beatriz gastaba dinero en ropa cara, joyas y fiestas ostentosas, Fernando se encontraba atrapado en un mar de problemas financieros. El peso de los créditos impagos, los préstamos y los negocios fallidos finalmente lo derrumbó. La situación de la pareja era insostenible. El divorcio fue rápido. Fernando, harto de todo, no dudó en dejarla sin un centavo. Las tiendas que habían sido su sustento empezaron a cerrar, y la vida de lujo que Beatriz había intentado construir se desmoronó ante sus ojos. No solo perdió a su esposo, sino que también se vio sola y sin recursos. Las deudas acumuladas eran imposibles de cubrir, y la gente comenzó a alejarse de ella. Aquel personaje que había creado, con su falsa perfección, ya no existía más. Las máscaras cayeron, y lo único que quedaba era la mujer rota y vulnerable que se había escondido bajo esa fachada todo el tiempo. Mientras tanto, yo seguí con mi vida. El viento parecía soplar a mi favor. Mi negocio de restauración de antigüedades y joyas creció aún más, ya que las personas empezaron a confiar más en mí. Había una especie de respeto silencioso que me rodeaba, no solo por mi trabajo, sino por cómo había manejado la situación. La publicidad inesperada del escándalo de Beatriz me benefició de formas que ni siquiera había imaginado.
Los clientes comenzaron a llegar, atraídos por mi habilidad y mi serenidad ante las adversidades. Mi reputación, que en su momento había sido puesta en duda por la envidia de Beatriz, ahora se consolidaba con fuerza. Fue en medio de ese auge personal cuando Beatriz vino a verme, sin previo aviso. La vi llegar, caminando lentamente por el jardín, con los ojos rojos, hinchados por el llanto. Su rostro, que antes estaba tan maquillado y perfectamente cuidado, ahora reflejaba la tristeza y el agotamiento de una mujer derrotada. Me hizo pensar en cuán fácil puede caer alguien que se siente invulnerable. Se quedó en la puerta, vacilante, antes de que yo la invitara a pasar. No tenía intenciones de humillarla ni de hacerla sentir peor de lo que ya debía estar, pero tampoco iba a mostrarle ninguna debilidad. Me había hecho mucho daño, y ahora, en su caída, venía a buscar algún tipo de consuelo que no estaba dispuesta a ofrecer. Carolina. Lo siento, dijo entre sollozos, su voz quebrada por la emoción. No sé qué me pasó. No quería hacerte daño. Su confesión me pareció vacía, sin profundidad. Sabía que su arrepentimiento era más por la situación en la que se encontraba que por lo que realmente había hecho. La venganza, aunque cumplida, no se sentía como una victoria absoluta. Había algo en su tono, en su desesperación, que me hizo pensar que ella todavía no entendía el daño real que había causado. Y, aunque su sufrimiento no me produjo satisfacción, no podía evitar sentir que, de alguna forma, ella se lo había ganado. La miré fijamente, mi rostro imperturbable, pero con una calma que parecía desafiar el desorden emocional que ella llevaba encima. Mi sonrisa, aunque no era cruel, tenía una calidad distante, como si todo aquello fuera algo que ya había dejado atrás, algo que ya no me afectaba. Espero que aprendas a vivir con lo que hiciste, Beatriz, respondí con tranquilidad. Mi voz no era dura, pero sí firme. Yo ya lo superé, pero el resto, no lo sé. No dije más. No necesitaba hacerlo. No iba a darle el consuelo que esperaba ni permitirle que me arrastrara a un ciclo de lástima. Había sido su elección el destrozar nuestra relación, y era su responsabilidad afrontar las consecuencias. Con una última mirada que la hizo dudar, cerré la puerta suavemente. No de una manera brutal, pero lo suficiente como para que supiera que no había vuelta atrás. No iba a ser la mujer que una vez se dejó pisotear. Ya no tenía espacio en mi vida para alguien como ella. En el fondo, entendía que no necesitaba vengarme más de Beatriz. La vida ya le había dado el castigo que merecía. Ella misma se había destruido con sus mentiras, su envidia y su deseo de humillarme. Ahora, tenía que vivir con las ruinas de lo que había construido, sin esposo, sin amigos y sin una vida que pudiera sostenerse. Mi victoria no fue una celebración ruidosa, sino una paz interna que creció con cada día que pasaba. La satisfacción de ver cómo una persona que intentó destruirme terminó destruyéndose a sí misma fue lo que más me fortaleció. El universo, de alguna manera, tiene una forma perfecta de balancear las cosas, y yo había aprendido a confiar en ese equilibrio. Finalmente, comprendí que la verdadera victoria no era ver a Beatriz caer, sino haber aprendido a no permitir que nadie me pisoteara. Había superado el dolor, la traición y la humillación, y ahora mi vida era mía nuevamente. La venganza, en su forma más pura, había sido vivida en cada paso que di después de aquel momento de oscuridad. Y en esa paz, sin rencor, sin odio, encontré mi verdadera fuerza. Espero que esta historia te haya inspirado y dejado algo en que reflexionar. Si te gustó, te invito a explorar más contenido en el canal, donde compartimos relatos llenos de emociones y lecciones de vida. Suscríbete y dale like si quieres seguir acompañándonos en más historias como esta. Gracias por estar aquí.